¿Has imaginado alguna vez abrir una puerta en el tiempo y encontrarte cara a cara con uno de los más grandes filósofos de la antigua Roma? Pues hoy estás a punto de hacerlo. Bienvenidos a un viaje extraordinario hacia el pasado a través del legado del maestro Séneca, un hombre cuyas palabras resuenan con tanta fuerza en el presente que podrían haber sido escritas ayer. Estamos a punto de explorar las 7 lecciones más importantes en Cartas Morales a Lucilio, una obra maestra que se extiende a lo largo de los siglos para llegar a tus oídos y corazón en el momento exacto en el que más lo necesitas. Prepárate para desvelar el poder de esta filosofía atemporal y descubrir cómo las lecciones de Séneca pueden transformar no solo tu perspectiva sobre la vida, sino también tu vida misma en este mundo moderno. Pero antes de sumergirnos en el legado de Séneca, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones, porque esta experiencia filosófica será un viaje que no querrás perderte. Antes de sumergirnos en las profundidades de las Cartas Morales a Lucilio, tomemos un momento para situarnos en el escenario histórico en el que este fascinante legado tomó forma. Las Cartas Morales a Lucilio, escritas por Séneca, tomaron formas durante el primer siglo después de Cristo. Aunque estaban destinadas a un amigo o aprendiz, Lucilio, estas cartas son una serie de 124 cartas escritas por Séneca en los últimos años de su vida, durante su retiro. Estas cartas se consideran una de las principales fuentes de la filosofía estoica y abarcan una amplia gama de temas éticos y filosóficos. A través de ellas, Séneca compartió sus reflexiones sobre la vida, la moral, la felicidad y la virtud, con el objetivo de guiar a Lucilio en su propio camino de crecimiento personal y sabiduría estoica. Al explorar las cartas a Lucilio de Séneca, no solo estamos inmersos en el pensamiento de un filósofo de la antigua Roma, sino que también estamos explorando las claves para una vida más sabia y significativa en el mundo de hoy. Con este contexto histórico en mente, sumérgete en el legado de Séneca y las lecciones atemporales que nos ofrece a través de sus cartas. Te garantizo que te sorprenderá cuán relevante puede ser esta sabiduría en tu vida moderna. Comenzamos nuestro viaje en el legado de Séneca, desvelando una joya filosófica, y no es otra que la importancia del autoconocimiento. ¿Te has preguntado alguna vez quién eres realmente? Séneca aborda el tema del autoconocimiento en varias partes de sus cartas a Lucilio. A lo largo de la obra, enfatiza la importancia de la autoevaluación y la introspección como herramientas para el crecimiento personal y la búsqueda de la sabiduría. En sus cartas, Séneca alienta a Lucilio y a sus lectores a examinarse a sí mismos y a reflexionar sobre sus acciones, motivaciones y valores. Él sostiene que solo a través de un profundo conocimiento de uno mismo se puede vivir una vida auténtica y virtuosa. Séneca también advierte contra la autoindulgencia y la falta de autoconocimiento, instando a sus lectores a confrontar sus debilidades y a trabajar en superarlas. Para Séneca, el autoconocimiento es un paso esencial en el camino hacia la virtud y la autenticidad. En este vertiginoso mundo moderno, a menudo estamos tan ocupados en nuestras vidas que rara vez tomamos un momento para mirarnos en el espejo interior y explorar nuestra mente en busca de respuestas. Pero Séneca nos recuerda que este viaje hacia la autenticidad comienza con un simple acto: conocernos a nosotros mismos. ¿Cómo puedes aplicar esta lección en tu vida? Dedica tiempo para explorar tus valores, tus creencias y tus pasiones. Cuestiona tus motivaciones y descubre lo que realmente te impulsa en la vida. El autoconocimiento es como un faro que ilumina nuestro camino. Imagina por un momento que tienes un mapa detallado de tu ser interior. Este mapa te muestra tus fortalezas, debilidades, deseos más profundos y metas más elevadas. ¿Qué harías con tal tesoro? El autoconocimiento es como poseer ese mapa. Es la brújula que te guía a través de los desafíos de la vida, la linterna que ilumina las sombras de la incertidumbre y el escudo que te protege de las decisiones impulsivas. Como dijo Sócrates, una vida sin examen no merece la pena vivirla. Estas palabras resuenan a lo largo de los siglos y nos recuerdan que el autoconocimiento es el primer paso hacia una vida significativa. Al conocer nuestras fortalezas y debilidades, podemos utilizar nuestras cualidades para contribuir positivamente al mundo y superar los obstáculos que se nos presenten.
En una era en la que la tecnología y las distracciones pueden alejarnos del autoconocimiento de nosotros mismos, la lección de Séneca sobre el autoconocimiento es más relevante que nunca. Nos desafía a desconectar de las distracciones externas y conectar con nuestro verdadero ser que habita en nuestro interior. Ahora, adentrándonos en las profundidades del estoicismo, encontramos la segunda lección de las cartas a Lucilio, la virtud como guía. Esta enseñanza resplandece como una brújula moral en un mundo a menudo confuso y tumultuoso. En sus cartas, Séneca a menudo enfatiza la importancia de la virtud y cómo debe ser el principal motor de nuestras acciones y decisiones en nuestra vida. Él argumenta que buscar la sabiduría y la virtud es el camino hacia una vida significativa y auténtica. La virtud, según Séneca, debe ser nuestra guía constante en la toma de decisiones morales y éticas. Seguramente algunas veces te has sentido perdido en un mar de opciones y dilemas morales. La virtud estoica es la luz que ilumina nuestro camino en la oscuridad. Es un recordatorio constante de que debemos esforzarnos por ser mejores personas en cada paso que damos. La virtud estoica se centra en 4 valores primordiales: sabiduría, valentía, justicia y templanza. Estos valores se convierten en nuestros pilares guía, ayudándonos a tomar decisiones alineadas con lo que es correcto y noble. La virtud no es solo una meta, sino un camino. Séneca nos insta a buscar la virtud y la sabiduría con determinación. En un mundo donde las tentaciones y distracciones son numerosas, la virtud nos mantiene firmes en nuestro propósito. Como Séneca proclamó, la virtud es el único bien. Esta frase resuena con la idea de que el verdadero valor reside en nuestra integridad moral y en cómo tratamos a los demás, y a fin de cuentas define cómo seremos tratados. Vivir en concordancia con la virtud no solo nos hace mejores individuos, sino que también contribuye a la creación de un mundo mejor. La justicia, la valentía y la templanza son cualidades que pueden inspirar a otros y fomentar un entorno de respeto y ayuda mutua. La virtud como guía es más relevante que nunca en nuestra vida moderna. Nos enfrentamos a dilemas éticos en nuestras decisiones cotidianas, desde la forma en que tratamos a los demás en línea hasta nuestras elecciones de consumo. La virtud nos ayuda a navegar por estos desafíos con integridad y propósito. En resumen, la virtud estoica es un faro moral que nos guía a través de las tormentas de la vida. Al adoptarla como nuestra guía, podemos encontrar un propósito más profundo y una dirección clara en medio de la confusión. Ahora, adentrémonos en una lección que resalta la importancia de la amistad en nuestras vidas. Séneca nos revela cómo cultivar relaciones significativas puede ser un pilar fundamental de la filosofía estoica y una valiosa lección para enfrentar los desafíos modernos. No consideres amigo a ninguno que no sea igual a ti en bondad. Esta cita, escrita en una de sus cartas, refleja la visión estoica de Séneca sobre la amistad, enfatizando la importancia de la bondad y la virtud como fundamentos esenciales en las relaciones de amistad verdaderas y significativas. Séneca a menudo relacionaba la calidad de nuestras amistades con nuestro propio carácter moral, argumentando que debemos buscar amigos que reflejen y fomenten nuestras mejores cualidades. En el mundo moderno, donde las redes sociales tomaron el control de nuestras conexiones personales, las relaciones a menudo se vuelven más superficiales. Sin embargo, Séneca nos insta a darle un giro a esto y crear relaciones que tengan un significado más profundo y significativo. La amistad auténtica, según Séneca, no se trata solo de pasar tiempo juntos, sino de apoyarse mutuamente en el camino de la virtud y el crecimiento. Es un refugio en momentos de dificultad y una fuente de alegría en la prosperidad. Un amigo verdadero es un tesoro incalculable en cualquier época. Y en un mundo donde a menudo estamos rodeados de conexiones digitales, las cartas a Lucilio nos recuerdan que la amistad genuina es un recurso invaluable. Cultivar relaciones significativas no solo es gratificante emocionalmente, sino que también puede brindarnos apoyo en los momentos difíciles y nos permite compartir nuestras alegrías y triunfos de una manera más profunda y auténtica. La lección de Séneca sobre la amistad sigue siendo relevante hoy en día. En un mundo a menudo fragmentado y lleno de estrés, la importancia de tener amigos que te comprendan y te respalden no puede subestimarse. En conclusión, Séneca nos invita a reflexionar sobre la calidad de nuestras amistades
y a valorar las conexiones significativas en nuestras vidas. La amistad es un tesoro que enriquece nuestro viaje y nos ayuda a enfrentar los desafíos modernos con mayor fortaleza. Ahora, adentrémonos en el cuarto punto de nuestro viaje a través del legado. En las Cartas Morales a Lucilio de Séneca abordaremos la gestión de las emociones. Prepárate para descubrir cómo las sabias enseñanzas de Séneca sobre el control de nuestras emociones pueden transformar la perspectiva de tu vida. Una frase importante mencionada por Séneca en sus cartas decía: «La parte más importante del progreso es el deseo de progresar». Esta frase, aunque no trata específicamente sobre la gestión de las emociones, puede interpretarse en ese contexto. Séneca a menudo enfatizaba la importancia del autocontrol y la automejora como aspectos clave de la filosofía estoica. En este caso, la frase sugiere que el primer paso para gestionar nuestras emociones y mejorar en cualquier aspecto de nuestras vidas es tener el genuino deseo de hacerlo. Reconoce la importancia de la motivación interna y la voluntad en el proceso de controlar y comprender nuestras emociones. Todos por igual, en algunas partes de nuestras vidas, hemos estado en situaciones en las que nuestras emociones parecían desbordarnos. La ira, la tristeza, la ansiedad pueden ser poderosas emociones en nuestras vidas. Séneca, en su sabiduría, nos guía a través del proceso de tener un total dominio de nuestras emociones, una habilidad esencial en un mundo moderno lleno de desafíos emocionales. Pero antes de continuar con este punto debemos entender lo siguiente. Séneca nos enseña que nuestras emociones no deben ser negadas, sino gestionadas con inteligencia. A menudo, nuestras emociones pueden nublar nuestro juicio y llevarnos a decisiones impulsivas que lamentamos después. Al aprender a manejar nuestras emociones, ganamos un control impresionante sobre nuestras vidas y cómo reaccionamos a los desafíos emocionales. Imagina poder enfrentar situaciones donde nos genere altas cantidades de estrés, tristeza o enojo con calma y claridad. Como Séneca nos recuerda, la gestión de las emociones es el arte de convertir el caos en claridad y la turbulencia en tranquilidad. Esta frase nos muestra que, aunque no podemos evitar las emociones que surgen, podemos cambiar nuestra perspectiva y afrontarlas con claridad y tranquilidad. La gestión emocional nos permite tomar decisiones más conscientes y alineadas con nuestros valores. Nos brinda la capacidad de mantenernos serenos en medio de las tormentas emocionales que nos suceden a lo largo de nuestra existencia y encontrar la paz en momentos de caos. Imagina esto por un momento. Lo siguiente: te encuentras sentado en tu sofá cómodamente, desplazando tu teléfono mientras ves tus series favoritas. De repente recibes un mensaje en tu teléfono que dice lo siguiente: te quedan solo 24 horas de vida. Suena aterrador, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que esta es una lección que Séneca nos enseña a abrazar en sus Cartas Morales a Lucilio? La vida moderna a menudo nos atrapa en la rutina del día a día, en un frenesí constante, y olvidamos cuán efímera es realmente nuestra existencia en el vasto universo. Las palabras de Séneca nos sacuden de esa rutina y nos instan a mirar más allá de la pantalla de nuestro teléfono, más allá de nuestra rutina diaria. Nos insta a vivir cada día con un sentido de urgencia, ya que el tiempo está pasando. Piensa en tu agenda llena de trabajo y tareas pendientes. Te preocupas por el futuro, planificas tus metas a largo plazo, pero a menudo olvidas que la vida no tiene garantías. Nadie nos garantiza que tendremos un día nuevo. Si un día más disfrutaremos de la compañía de un ser querido, del sol cada mañana. Séneca nos desafía a aprovechar cada momento de nuestras vidas, a apreciar la belleza de un atardecer, a decir te amo a nuestros seres queridos y a perseguir nuestros sueños sin demora. Séneca nos golpea con una verdad ineludible. No tenemos tiempo de sobra. La vida es más corta de lo que pensamos. Estas palabras resuenan en un mundo obsesionado con la velocidad y la productividad, recordándonos que la calidad de nuestra vida está en la atención que le damos a cada instante. En el corazón de Cartas Morales a Lucilio, encontramos una llamada a la acción para vivir con propósito, a abrazar la fugacidad de la vida y a hacer que cada día cuente. Séneca nos invita a escribir nuestra propia historia, en lugar de dejarnos llevar por la inercia de la vida moderna. Esta lección sobre la brevedad de la vida no solo es relevante, sino esencial en nuestra era de constante distracción y aceleración. Nos desafía a encontrar la belleza en lo cotidiano,
a perseguir nuestras pasiones y a abrazar la fugacidad de la existencia como un recordatorio para vivir de manera auténtica y significativa. Si esta perspectiva te ha inspirado, sigue explorando las cartas morales a Lucilio y descubre aún más tesoros filosóficos que enriquecerán tu vida moderna. Ahora, adentrémonos en un aspecto fascinante del legado de Séneca: la filosofía como guía en nuestras vidas. Las cartas morales a Lucilio son un faro que ilumina nuestro camino en el siglo XXI, demostrándonos que la filosofía es más relevante que nunca. ¿Te has preguntado alguna vez cómo la filosofía puede impactar tu vida cotidiana en este mundo moderno? Las cartas a Lucilio de Séneca son un testimonio viviente de cómo la filosofía puede ser una brújula en momentos de incertidumbre en nuestras vidas. La filosofía es una guía de vida, no un mero ornamento verbal. Séneca, a través de estas series de correspondencia, nos muestra que la filosofía no es simplemente un conjunto de teorías abstractas y no aplicables a la vida, sino una herramienta práctica y muy eficiente para enfrentar los desafíos de la existencia humana. Séneca alguna vez escribió: «Si quieres ser sabio, prepárate para ser estimado tonto». Esta afirmación audaz de Séneca refleja cómo la filosofía nos empuja a cuestionar las convenciones de las que están tejidas nuestra sociedad y a buscar la verdad, sin importar el juicio que los demás puedan aplicar en ti. Al abrazar la filosofía como guía, podemos aprender a tomar decisiones más conscientes y alineadas con nuestros verdaderos valores. Nos ayuda a navegar con más claridad y serenidad por las complejas aguas de la vida moderna y a encontrar significado incluso en medio del caos. Las cartas morales a Lucilio no solo nos ofrecen principios éticos atemporales, sino que también nos muestran cómo aplicar la filosofía en situaciones prácticas. Son un tesoro de consejos filosóficos que pueden enriquecer nuestras vidas en el presente. La filosofía como guía es una de las lecciones más poderosas que podemos extraer de las cartas a Lucilio. Nos desafía a cuestionar, a aprender y a aplicar la sabiduría en nuestra búsqueda de una vida más auténtica y significativa. Ahora, sumérgete en una lección que resuena profundamente en el corazón de las cartas morales a Lucilio: la fortaleza en la adversidad. En un mundo que a menudo se siente como una tormenta sin fin, estas cartas actúan como un faro que nos guía hacia aguas más tranquilas y seguras. No te angusties por las dificultades de la vida, pues el arte más noble es convertir los desafíos en oportunidades. Este pasaje encapsula la esencia de la filosofía estoica sobre la resiliencia y la fortaleza frente a las adversidades. Séneca aconseja a Lucilio, y a nosotros, que veamos los desafíos no como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para crecer, aprender y fortalecernos. ¿Cuántas veces te has enfrentado a momentos difíciles en tu vida? ¿Cómo reaccionaste ante la adversidad que se presentó en tu vida? Séneca nos muestra que la adversidad es inevitable, pero cómo la enfrentamos es lo que define nuestra fortaleza y carácter. Las cartas morales a Lucilio nos ofrecen un manual de instrucciones para enfrentar la adversidad con gracia y determinación. Séneca nos insta a no dejarnos derrotar por los obstáculos, sino a abrazarlos como oportunidades para el crecimiento personal de uno mismo. En un mundo que a menudo nos lanza desafíos inesperados, estas cartas nos recuerdan la poderosa verdad de que la fortaleza crece en los momentos más oscuros. Cada adversidad es una oportunidad disfrazada para convertirnos en versiones más fuertes y resistentes de nosotros mismos. Séneca nos ofrece consejos prácticos para cultivar esta fortaleza. Él nos dice que debemos mantenernos tranquilos en medio de la tormenta, buscar soluciones con serenidad y aprender de nuestras caídas para levantarnos más fuertes. Piensa en las adversidades modernas, como los desafíos en el trabajo o las dificultades personales. La sabiduría de Séneca nos anima a enfrentar estos desafíos con una mente tranquila y una voluntad inquebrantable. En el mundo moderno, donde la resiliencia mental es más necesaria que nunca, las lecciones de Séneca en sus cartas son como un faro de esperanza. Nos recuerdan que la adversidad no nos define, es nuestra respuesta lo que importa. Así que toma esta lección de fortaleza en la adversidad de Séneca y aplícala en tu vida cotidiana. Aprovecha el poder de la sabiduría antigua para enfrentar los desafíos modernos con gracia y valentía. Ahora te compartiré una lección extra por llegar hasta esta parte del video,
y comenta la palabra estoico. Ahora, adentrémonos en una lección atemporal que Séneca nos ofrece a través de sus Cartas morales a Lucilio, la moderación y la sobriedad. Estas palabras resplandecen como una joya preciosa en medio del ajetreo y el exceso de la vida moderna. Dime, ¿cuántas veces no te has visto arrastrado por el torbellino de la gratificación instantánea y el consumismo desenfrenado? Es un desafío constante en nuestra sociedad actual, donde todas las empresas compiten por tener nuestra atención y nuestra mente, pero Séneca nos ofrece un faro de moderación y sobriedad. La moderación y la sobriedad nos recuerdan la importancia de no ceder a los excesos. Séneca nos invita a reflexionar sobre nuestras necesidades reales, como lo son la comida, las relaciones, separándolas de los deseos superficiales. En un mundo donde el exceso se promociona como el camino hacia la felicidad, Séneca nos lanza un desafío audaz: encontrar la verdadera riqueza en la sencillez y la satisfacción en la moderación. Piensa en ello. ¿Cuántas veces has sentido la presión de consumir más, poseer más y buscar constantemente lo nuevo y lo mejor? En una sociedad que nos bombardea con la idea de que más es mejor, Séneca emerge como un contrapunto sabio. Séneca nos invita a considerar una paradoja profunda. A menudo, cuanto más perseguimos el exceso, más vacíos nos sentimos. Gastamos nuestras energías en la búsqueda interminable de más riquezas, más posesiones y más placeres, solo para descubrir que nuestra sed nunca se sacia por completo. En las palabras de Séneca, la felicidad no radica en la abundancia de las posesiones, sino en la simplicidad de la mente. Esta frase resuena como un eco en un mundo obsesionado con la acumulación material. Séneca nos desafía a cambiar nuestra noción de riqueza. No se trata de cuánto tengamos, sino de cómo valoramos lo que ya tenemos. Nos recuerda que la satisfacción genuina proviene de una mente despejada, no de una casa llena de posesiones. La moderación, según Séneca, no es la restricción dolorosa, sino la liberación. Es el acto consciente de dejar de lado las necesidades artificiales y encontrar satisfacción en las cosas simples y esenciales de la vida, como lo son despertar un día más o agradecer por tener algo que comer. Hoy más que nunca, la lección de Séneca sobre la moderación y la satisfacción en la simplicidad es un faro en un mundo agitado. Nos recuerda que, en medio del constante ruido y la búsqueda de más, la verdadera riqueza yace en nuestra capacidad de apreciar y disfrutar el presente. Como bien dijo Séneca en sus cartas, la felicidad no radica en la abundancia de las posesiones, sino en la simplicidad de la mente. La lección de Séneca es relevante hoy más que nunca. En un mundo donde el consumismo y el exceso pueden llevar a la insatisfacción crónica, la moderación y la sobriedad son antídotos poderosos para encontrar la paz interior. Practicar la moderación y la sobriedad significa tomar decisiones conscientes sobre lo que consumimos, tanto material como emocionalmente. Nos ayuda a evitar el agotamiento, la ansiedad y el estrés innecesario. El legado de Séneca y sus Cartas morales a Lucilio son un tesoro perdurable que resplandece con la luz de la sabiduría en nuestro tiempo. A través de estas cartas, Séneca nos convoca a abrazar la filosofía estoica y aplicar sus lecciones atemporales en nuestra vida cotidiana. A medida que exploramos la profundidad de estas cartas, es imposible no sentir su impacto duradero. Las palabras de Séneca trascienden los siglos y nos inspiran a buscar una existencia más plena, auténtica y significativa en el tumultuoso río de la vida moderna. Las Cartas morales a Lucilio son más que simples palabras en papel, son un faro que nos guía a través de los desafíos y las complejidades de nuestro mundo actual. A través de ellas, Séneca se convierte en un mentor, un amigo y un compañero de viaje en nuestro viaje hacia la sabiduría. En última instancia, Séneca nos recuerda que la filosofía es mucho más que una disciplina académica. Es una brújula para vivir de manera más sabia y auténtica. Sigamos el camino iluminado por Séneca y continuemos nuestro viaje hacia una vida llena de significado y propósito. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del legado de Séneca y sus Cartas morales a Lucilio. Hasta la próxima.